Vamos a leer esta noche, por favor, en Mateo capítulo 13. Vamos a considerar la última de las 7 parábolas del reino. Mateo capítulo 13. Ahora, nada más como repaso bastante breve. Estas parábolas del reino describen condiciones que se dan durante la ausencia de Cristo. Esto ya se ha extendido por unos 2000 años. Cristo vino y, como vimos, Él sembró la semilla y comenzó en su manera, en misterio, el reino de Dios, que a veces se llama el reino de los cielos, porque el reino de los cielos incluye lo que también es falso. El reino de Dios en su última instancia será lo que es genuino y verdadero. Ahora, la séptima parábola tiene que ver con una red. Y como les advertí, no soy marinero, tampoco soy cocinero, tampoco soy pescador, no soy mucho en la vida. Pero dice Mateo 13, versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Esa es la expresión clave, toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo o el fin de la edad. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, o sea, a los incrédulos de entre los creyentes, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, por última vez en esta visita, ¿qué es una parábola? Es una historia común y cotidiana a la cual se le da un giro espiritual, una enseñanza celestial, si quiere. Se ha llamado una parábola una historia terrenal con un significado celestial. Entonces, rápidamente, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar y la semilla no tenía ningún defecto. El defecto era con la tierra. La tierra estaba compactada junto al camino, por eso no germinó la semilla. La tierra estaba sobre pedregales, germinó la semilla, pero no pudo crecer mucho porque el sol la quemó. La semilla cayó entre espinos, los espinos la ahogaron y por fin la semilla cayó en buena tierra. Entonces, ¿qué aprendo de la primera parábola del reino? Que en la ausencia de Cristo, no todos van a recibir el Evangelio. No debo sorprenderme. Cristo mismo vivió en una casa donde sus medios hermanos no creían en Él. Imagínense, por 33 años, Él no vio a sus hermanos convertidos. Jacobo y Judas, no sabemos de Judas, pero parece ser que los dos se convirtieron después de su resurrección. Entonces, esto debe ayudarnos a entender que aunque yo viva una vida ejemplar delante de mis seres queridos, aunque les hable del Evangelio, es posible que rechacen el mensaje. En la parábola del sembrador, algunos parecen interesarse, como el del pedregal y el de la espina, pero a la postre se alejan porque no quieren pagar
o no quieren costear lo que significa ser discípulo de Cristo. Lo hemos dicho muchas veces, ser salvo es gratis, Cristo pagó todo, pero ser discípulo de Cristo es caro, porque involucra sacrificar las cosas de este mundo, amistades, etcétera, etcétera. Ahora la segunda parábola. Ahora la semilla no es la palabra de Dios o el Evangelio, las semillas son personas. Cristo siembra verdaderos creyentes y el diablo siembra falsos profesantes. Entonces, ¿qué me enseña la segunda parábola del reino? En la ausencia de Cristo hay mucho que se parece al cristiano, pero no es una obra de Satanás. Y vimos que el diablo opera cuando creyentes están dormidos. Por eso tenemos que echarle todos los kilos, como decimos en México, tenemos que echarle ganas y prontamente compartir el Evangelio y trabajar para el Señor, porque el diablo está muy activo. Bueno, en la segunda parábola vimos que Cristo nos dice en el final, al final del siglo, al final de la edad, los que son trigo, los verdaderos creyentes, van a disfrutar el reino, mientras que la cizaña, los hijos del malo, van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, eso va a venir otra vez a tener relevancia en esta parábola que voy a considerar esta noche. Por eso quiero aclarar esto. Mire, nosotros ahorita estamos esperando la venida del Señor, el rapto de la iglesia. Cuando Cristo venga, todos los que somos salvos vamos a desaparecer, nos vamos a ir, seremos arrebatados y nos vamos a ir con creyentes que ya murieron. Ellos van a ser resucitados y juntos nos vamos. La tribulación va a empezar sin creyentes, pero durante la tribulación se va a predicar el Evangelio. Ellos ya no serán miembros de la Iglesia Universal como nosotros, pero hay millones de personas esta noche en el mundo que no han oído el Evangelio. Y ellos, muchos de ellos, van a convertirse a Cristo. Entonces, cuando Cristo venga en gloria a la tierra con nosotros, Él va a encontrar a dos clases de personas. Él va a encontrar a creyentes que fueron salvos después del rapto, y va a encontrar a incrédulos. Entonces, la cizaña siendo quemada es que Cristo va a lanzar a los incrédulos desde la tierra al lago de fuego. Y el trigo recogido es que Cristo va a hacer que esos creyentes pasen a poblar la tierra durante el milenio. Recuerde, nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero, estaremos con Cristo. Ahora, la tercera parábola, la mostaza. Vimos ahí que lo que empezó pequeño, insignificante, ha crecido desbordadamente y pájaros están haciendo nido. ¿Y qué me enseña esto? Que no debo sorprenderme en la ausencia de Cristo estos 2000 años, que el diablo influya en lo que originalmente era una obra divina. Los pájaros son sus demonios que han hecho nido en lo que son supuestamente iglesias o movimientos religiosos que profesan el nombre de Cristo. Entonces ahí están inventando el tema del purgatorio, o del limbo, o de las indulgencias, que si yo pago dinero por mi ser querido que murió, él va a pasar menos tiempo en el purgatorio. O persinarse, o los mormones, por ejemplo, que enseñan que Cristo y el diablo son hermanos, nada más que este hermano, el diablo, se portó mal. O los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo y niegan la existencia del infierno. Entonces estos son estos pájaros
en lugares donde se habla de la Biblia, el diablo tiene servidores anidados en estos lugares, en estos movimientos, que están atrayendo muchos discípulos. Hay movimientos, son muy falsos, pero llenan estadios. Estaba viendo un video de una iglesia en Corea del Sur, con 700,000 seguidores, y se predica el evangelio de la prosperidad. Este líder acaba de morir, por eso vi la noticia. Pero todo un escándalo de la corrupción económica en lo que fue en un tiempo la congregación más grande del mundo. Imagínense asistir esta tarde a un lugar donde hayan 700,000 personas. Muy grande. Ese es el árbol de mostaza, sí, muy grande. Pero demonios anidados ahí que predican la prosperidad. ¿Cuál fue la lección que aprendimos con la mujer que le mete levadura a la harina? Bueno, vimos que la harina es la sana doctrina, la enseñanza pura, la leche no adulterada de la palabra, pero el diablo ha introducido levadura que es error doctrinal. ¿Qué aprendimos con la parábola del tesoro escondido? Ese es Israel. En los propósitos de Dios, Dios tiene una nación terrenal, ahorita diseminada por el mundo, esparcida, escondida como si fuera, pero cuando Cristo venga en gloria, ese tesoro escondido saldrá a la luz otra vez. ¿Qué es lo que aprendo de la perla de gran precio? El mercader que busca buenas perlas es Cristo. La perla de gran precio es la iglesia universal. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces esta noche vamos a ver la parábola de la red. Dice el versículo 47, asimismo el reino de los cielos, porque se incluye en Mateo lo que profesa ser, es semejante, o sea, aquí está la parábola, a una red. Ahora, no es la idea de una red estacionaria en el mar, entre dos estacas, para recoger camarón o algún otro tipo de pez. No es el anzuelo, obviamente. La palabra original aquí es una red que se arrastra sobre el fondo del mar. Y esa red, dice aquí, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Entonces, quizás una tilapia, quizás un salmón, quizás unos camarones, pero quizás también un pez globo, algún pez que no sirve para comer. Toda clase de peces. Lo que Cristo está enseñando es que estos 2000 años que se ha predicado el Evangelio es como una red, y muchos han creído genuinamente en Cristo, otros no son genuinos, son malos, son incrédulos, son falsos. Pero ahora fíjese, versículo 48. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen tilapia, este es bueno, salmón, este es bueno, huachinango, este es bueno, 8 barbas, buenísimo, ¿sí? Pulpo, bueno, pero este, y disculpen mi ignorancia de nombres de peces malos, pero este y este no sirven. ¿Qué dice? Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esa es la historia terrenal. Esa es
la anécdota que Cristo aprovecha. Ahora él dice, porque vimos que solamente 3 parábolas Cristo nos da la interpretación, la del sembrador, la del trigo y la cizaña y la de la red. Pero con estos datos que Cristo nos da, podemos interpretar los demás. Dice el versículo 49, así será al fin del siglo. Ahora, si quiere, note conmigo en su Biblia Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está, el fin de la edad. Los discípulos quieren saber, porque Cristo ha dicho que no quedará piedra sobre piedra del templo, y ellos quieren saber cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En la Biblia, el fin de la edad es la venida de Cristo en gloria. Entonces dice el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Se fija? Es una expresión recurrente. Otra vez, capítulo 13, versículo 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. O sea, cuando Cristo venga en gloria, Él va a usar a sus ángeles para juntar a todos los salvos para que puedan entrar al reino. Pero antes de que junte a los salvos, los malos, los incrédulos, van a ser lanzados directo desde la tierra al lago de fuego. Yo no sé si yo he hablado de esto aquí antes, pero nadie recuerda lo que uno dice de todos modos. Pero bueno, estas flechas aquí hay que entenderlas. Mire, esta flecha aquí son creyentes, inconversos al final de la tribulación, que están siendo lanzados directo al lago de fuego. Esta flecha aquí son los que van a ser resucitados después del milenio para ir al gran trono blanco y del gran trono blanco ser lanzados al lago de fuego. Entonces hay 2 períodos donde inconversos serán lanzados al lago de fuego. Antes del milenio saldrán vivos de la tierra al lago de fuego. Después del milenio van a resucitar. Fíjense, aquí está. El cuerpo es esta flecha aquí y el alma es esta flecha aquí o esta aquí. Entonces cuerpo y alma se van a juntar para comparecer ante el gran trono blanco después del milenio. Pero estas flechas aquí representan a inconversos que serán lanzados de la tierra al lago de fuego antes del milenio. Esta flecha aquí es el diablo. Él sale del abismo a la tierra y también es lanzado al lago de fuego. Pero ese es tema de otro día. Entonces dice el versículo 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Como dije en la lectura, a los incrédulos de entre los salvos. Y los echarán en el horno de fuego. Ese es el lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto? El lloro
quizás es el lamento. No aproveché la oportunidad de salvación. No hice caso. No entré cuando podía. Pero el crujir de dientes es la rabia que le van a tener a Dios por toda la eternidad por haberlos echado allí. Y como he dicho en otras ocasiones, creo que una de las cosas que más va a sufrir la persona en el infierno es que yo estoy clamando y Dios ni siquiera me oye. Dios ni siquiera se acuerda quién soy. Dios ya no sabe mi nombre. Esa es la persona en el infierno. Por ejemplo, en una cárcel, un reo tiene la chispita de esperanza de que su abogado está trabajando allá afuera y él va a lograr sacarme un día de estos. El reo en la cárcel sabe que quizás el presidente de la República se apiade de él y busque un perdón. O que quizás el juez, investigando el caso, se dé cuenta que la evidencia es falsa. El reo en la cárcel hoy tiene una chispita de esperanza, o a veces bastante esperanza, de que lo van a sacar. Pero lo desesperante de una persona en el infierno es que no hay nadie trabajando a su favor. No hay nadie ni siquiera interesado en él. Es más, no hay nadie que se acuerde de él. ¡Qué abandono! ¡Qué soledad! ¡Qué tormento! ¡Qué tristeza! Perdido para siempre. Ahora quiero aclarar esto. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Quizás alguien diga, si Dios todo lo sabe, ¿cómo es que usted dice que Él no se va a acordar de sus nombres? Bueno, lo que pasa es que Dios tiene la habilidad de extraer de su mente algo y no recordarlo otra vez. La Biblia no dice que se olvida, no. Esto me pasa seguido y por eso aprecio tanto el apoyo de mi esposa en esto. Pero yo digo, ¿cómo se llamaba el hermano? Se me fue el nombre. Lo traigo en la punta de la lengua, pero se me fue. A veces mi esposa me dice, no, Filiburto. Ah, sí, Filiburto. Pero otras veces ella no se acuerda tampoco. ¿Sabe lo extraño? Quizás les ha pasado esto. Uno está un día después haciendo algo completamente irrelevante a esa conversación. Y me estoy cepillando los dientes y digo, Filiburto, así se llama. O sea, me había olvidado, pero por alguna razón la mente de repente funcionó y me recordó el nombre. Eso es olvidar. Pero Dios decide no recordar. Entonces, aquí está el libro de la vida. Este libro rojo aquí es el libro de la vida. Aquí están los nombres de todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Pero una persona cuyo nombre no quede inscrito en el libro de la vida, Dios no recordará ese nombre eternamente y para siempre. Entonces los echarás en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, no hay que confundir el Hades con el infierno. El Hades es nada más para las almas. El infierno o el lago de fuego es para el cuerpo, el alma y el espíritu. El Hades, espíritu y alma. Pero el infierno o el lago de fuego es todo el ser, cuerpo, espíritu y alma. Es una lástima que a veces hermanos dicen, es que nadie sabe lo que es Hades, mejor vamos a ponerle infierno aquí. Pero ese no es el infierno, este es el infierno.
Del Hades van a salir al gran trono blanco, pero del infierno jamás van a salir. Y la Biblia dice de las llamas del infierno que es fuego que no se apaga. Es fuego que no puede ser apagado. Es fuego que nunca se apagará. Entonces eso es lo solemne, de que antes del milenio personas van a llegar al infierno. Después del milenio personas van a llegar al infierno. Eran cizaña, parecían ser, pero no eran. Eran peces malos. Y la cizaña y los peces malos nos habla de los malos, de los inconversos, de los incrédulos, de los que rechazaron el Evangelio y se perdieron eternamente y para siempre. Entonces, fíjese cómo Cristo termina este capítulo, versículo 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué contestaría usted? ¿Habéis entendido todas? Bueno, los discípulos eran como nosotros. Sí, sí, Señor, sí, entendimos todo. No entendí una papa, pero sí. Ellos dijeron: sí, Señor. Bueno, ojalá hoy entendamos algo un poco más acerca del reino de los cielos, de las 7 parábolas del reino. ¿Por qué son un misterio? Porque son cosas escondidas por Dios que Él ha revelado en su momento. Y algunas de estas cosas solo las podemos entender los verdaderos creyentes. El inconverso no la entiende. Otras cosas el incrédulo sí puede entender. Pero dice Cristo en el versículo 52, Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces Cristo dice: el que es bien enseñado en la palabra, él es como un papá que tiene un baúl. Yo lo tengo. Mi esposa dice que ocupa demasiado lugar, pero ahí tengo cosas de hace muchos años. Y no hace mucho mi papá murió y me dejó una herramienta que hizo mi bisabuelo hace 135 años. Y entonces es un tesoro viejo. Y uno lo tiene ahí, de repente lo saca y lo ve y todo. Pero dice Cristo, el escriba docto, o sea, el creyente diligente en las Escrituras, va a sacar a veces cosas nuevas y cosas viejas. Y así es la enseñanza de la palabra de Dios. Quizás yo les hable hoy del rapto de la iglesia y usted dice: sí, yo escuché eso hace 10 años. Yo escuché lo del rapto. Qué bueno. Quizás lo de las dos llegadas al infierno no lo había escuchado. Entonces, constantemente, basado en la palabra de Dios, se hablan de cosas nuevas y cosas viejas. Quizás Cristo tenía especialmente en mente cosas del Antiguo Testamento, lo viejo, cosas del Nuevo Testamento, lo nuevo. Pero que Dios nos ayude a ser escribas doctos. ¿No ve? El escriba era la persona, no habían imprentas en ese tiempo, y el escriba copiaba la Biblia a mano. Y en su vida copiaba varias veces la Biblia a mano. ¿Y sabe lo que sucedía? Se sabía la Biblia al derecho y al revés. De tanto copiarlo, se le pegaba. Usted sabe que tenemos la mente como teflón. Nada se le pega. Y mientras más viejo, más grueso el teflón. ¿Sí? Pero si lo escribimos, se nos graba. Entonces Cristo dice: así es todo creyente diligente. Dice la Biblia de Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras era un escriba diligente.
preparó su corazón para escudriñar la ley, para ponerla por práctica y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué noche sería en nuestras vidas si hoy decidiéramos leer la Biblia como nunca la hemos leído, con cuidado, con libreta a la mano? Si hoy decidiéramos estudiar la Biblia con más fervor y ahínco. Por ejemplo, abro la Biblia, pero siempre tengo a la mano un buen diccionario, porque hay palabras en la Biblia que uno no entiende y necesita el diccionario. Por fin ahorro un dinerito y me compro un diccionario bíblico, y me compro un comentario bíblico y una concordancia. Y estas son herramientas que me ayudan, que complementan mi estudio de la palabra de Dios. Y poco a poco, capítulo tras capítulo, le voy desglosando el significado, lo trato de aplicar en mi vida, lo comparto con otros y seré un escriba docto, como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra. Oremos.